Hola, hola, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de Sígueme. Estamos en semana 2 del estudio y vamos a empezar lección número 2 de semana 2 y estamos explorando y profundizando la idea de lo que Jesús puede hacer, la manera en que Jesús nos cambia. Y es un estudio bien importante, es un concepto muy importante para entender. Es el corazón del cristianismo. Y lo que quiero compartir antes que empezamos el estudio es la razón por qué es tan importante este tema. Por ejemplo, he estado hablando en la mañana con alguien acerca del concepto del purgatorio, es algo que los católicos creen. Y en el catolicismo siempre están luchando para ganar salvación, porque creen, cuando mueres, si no estás en el estado de gracia, vas al sitio de purgatorio y tienes que tu familia tiene que hacer oraciones y ta. Vale, no vamos a explorar esto. Eso no existe en la Biblia, no hay ningún versículo en la Biblia, no hay ninguna manera justificar estas creencias. Entonces, el enfoque por el católico, por nuestros amigos católicos, su enfoque es intentar ser salvo, es intentar mantener el estado de gracia, ¿vale? Para morir en este estado de gracia. Y es curioso que la mayoría de católicos no practiquen. Entonces, pero es otro asunto. Pero para nosotros, lo que la Biblia enseña es que la idea es aceptar a Jesús como tu propio Salvador y nacer de nuevo y ser salvo. Y es tener la gracia, ¿vale? Jesús me perdonó. Jesús quitó cada uno de mis pecados y me ha justificado. Fue el doble transacción en la cruz. Jesús pagó por mis pecados, ¿vale? Tomó mis pecados pero no solo eso, depositó su justicia en mi cuenta. Entonces ya tengo la justicia de Jesús y por eso siempre estaré en el estado de gracia, ¿vale? No estoy intentando ganar salvación porque ya tengo mi salvación. El enfoque es diferente ahora. Estoy caminando en esta gracia. Estoy intentando crecer en mi vida cristiana y en mi fe y con mi relación con Dios. Vale. Jesús lo cambia todo. Es la lección para nosotros hoy. Jesús lo cambia todo. Vamos a hablar acerca de la manera en que Jesús nos cambia. El enfoque entonces no es ganar salvación, pero es caminar en la gracia que ya tenemos, ¿vale? Que he adquirido en la gracia de Dios, fue aplicado a mi vida, tengo su justicia, soy justificado, estoy perdonado de todos mis pecados, soy un hijo de Dios y el enfoque entonces es permitirle al Espíritu Santo transformarme, ¿vale? Y eso es nuestra lección para hoy, ¿vale? Vamos a empezar con una oración y vamos a ver las notas, el material que he enviado, ¿vale? Os he enviado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra y entender este concepto tan poderoso que, Señor, tú estás cambiándonos, tú estás trabajando, Señor, en nuestros corazones para cambiarnos desde adentro y estás trabajando en nuestras vidas, Señor, para ayudarnos a crecer y ser más como tú. Ayúdanos hoy, Señor, a entender la lección, el material y lo más importante es tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer hoy, Señor, a través de esta lección
y a través de tu palabra, Señor. Que bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a empezar con este estudio. Se llama Jesús lo cambia todo, ¿vale? Déjame compartir mi pantalla y vamos a empezar. Jesús lo cambia todo. En un mundo en que vivimos está lleno de contrastes. Por ejemplo, piense en las diferencias entre el día y la noche. Piensa en sostener algo caliente en una mano y algo frío en la otra mano. Piense en encontrarse frente al ruido de un motor después de escuchar una suave brisa. Los contrastes se encuentran a nuestro alrededor, pero sentimos todavía más cuando tienen un impacto mayor en nuestra vida. El contraste entre la riqueza y la pobreza, por ejemplo, siempre es el centro de lo que pasa en el mundo porque afecta muchas facetas de nuestra sociedad y nuestra experiencia individual. Y claro, qué contrastes. El día y la noche es un buen ejemplo, porque durante el día, cuando tenemos el sol, tenemos la luz, es bien diferente que en la noche. Durante la noche, sin el sol, sin la luz, todo es diferente. Incluso en tu casa, en medio de la noche, hay otro ambiente en la casa que es durante el día, ¿vale? Es bien curioso. Vale, dice vida y muerte. En contraste, el contraste más notable tiene que ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre las cosas que poseen vitalidad y energía y las que son frías, inertes y sin sentimientos. Ese es el contraste que Jesús quiso enfatizar en Juan 15. En esta semana de elecciones estamos explorando y profundizando Juan 15. Porque aquí hay una historia, hay una metáfora que Jesús usó que es bien profundo, es bien interesante y hay muchas cosas que podamos aprender aquí, ¿vale? A través de Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15, versículos 1 a 5. Y la pregunta que tenemos que contestar en los deberes, ¿qué imágenes de estos versículos le llaman la atención y por qué? ¿Qué imágenes de esos versículos le llaman la atención y por qué? Explique con sus palabras qué representan estas imágenes, ¿vale? Entonces, el estudio descansa en la historia, en Juan 15, y la idea de somos los pámpanos. Y Jesús es la vid. Hace unas semanas he predicado un sermón sobre los 7 dichos de yo soy de Jesús. Jesús ha dicho yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la puerta, yo soy el camino. Y también Jesús dijo yo soy la vid. Jesús es la vid y estamos conectados con Él. Cuando cortas el pámpano va a morir rápidamente
porque la vida viene de la vid, ¿vale? Entonces, nuestra vida espiritual, recibimos la energía y la habilidad de crecer a través de Jesús, por estar conectados con Jesús. Entonces, no depende completamente y totalmente en mis habilidades o en mi propia fuerza o lo que sea. Es permanecer en Él. Eso es lo que hemos leído. Permanecer en Jesús y permanecer en tu palabra. Y Él produce la vida espiritual en nosotros. Él nos cambia desde adentro y después vamos a producir más fruto. Pero a veces hay demasiadas cosas en nuestras vidas y Él debe limpiarnos. Él debe cortar algunas cosas para ayudarnos a producir más fruto, ¿vale? Cuando estábamos en Alemania, mi padre tenía en su jardín una vid. Teníamos una vid con uvas en su jardín. Pero la vid fue muy larga, muy larga. Y las uvas de resuelto, las uvas salieron muy ácidos. No eran dulces para nada, para nada. Fue una vergüenza tener tantas uvas, pero con un sabor muy mal, con muy ácido, amargo, algo así. Y un día un alemán estaba en nuestra casa y nos explicó que la vid era demasiado larga y la raíz no pudo sostener tanta distancia, porque eso fue el problema. Entonces, mi padre tenía que cortar la viña y cuando hizo esto, en el año siguiente, hemos tenido uvas tan dulces y ha producido más uvas todavía. Entonces, lo que Jesús tiene que hacer a veces en nuestras vidas es quitar unas cosas para ayudarnos a crecer en nuestras vidas cristianas, porque a veces hay demasiadas cosas en nuestras vidas y es una distracción o es un problema o es una tropieza en nuestras vidas cristianas. Y Jesús tiene que, o en Dios, como es el labrador es quien que protege y trabaja en la viña. Cada día está ahí trabajando, vigilando, mirando, cortando y protegiendo su viña. Y Dios es nuestro labrador. Jesús dijo dice versículo 1, yo soy la vid verdadera. Entonces, aquí tenemos muy claro que Jesús es la vid. Vale. Y dice, y mi padre es el labrador. El padre es el labrador. El labrador pasa mucho tiempo en el jardín, en la viña, trabajando, cortando, limpiando, cuidando bien la viña. Nuestro Padre también está cuidándonos y está cortando cuando es necesario, ¿vale? Vale, vamos a continuar en el estudio. Pero eso es el trasfondo del estudio, ¿vale? Eso es lo que tenemos que entender para realmente entender Juan capítulo 15 y la historia aquí, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Déjame compartir otra vez mis notas. Y vamos a continuar. Entonces. ¿Estáis conmigo? Ok. Ok. Queremos hacer document only. Ok.
Eso es. Vale. Vamos a continuar entonces. Estamos ahora en página número 2. Dice, un pámpano que está aterrado en el suelo tiene una experiencia muy diferente a la que tiene el que todavía se encuentra unido a la vid. Los pámpanos en la tierra están muertos, no reciben nutrientes y no tienen la esperanza de crecer en el futuro. No dan frutos y por lo tanto solo sirven para recolectarse y quemarse. Los pámpanos que aún están conectados a la vid son totalmente diferentes porque tienen vida. Reciben nutrientes de la vid, lo que quiere decir que son capaces de producir más vida dando frutos. Tienen energía y un propósito. Lo que Jesús quiso decir con su metáfora en Juan 15 es que aquellos que los siguen están, aquellos que lo que siguen están espiritualmente vivos solo gracias a Él. Hemos sido bendecidos con una conexión vital y debemos reconocer que nuestra unión con Cristo es nuestra única fuente de energía, propósito y éxito. Por esto Pablo escribió esas palabras: ni tampoco presentéis vuestros miembros el pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Wow, qué versículo, ¿no? Como con mi lengua. Ayúdame, Señor, a usar mi lengua para glorificar a ti, tu nombre, y hablar bien y a decir la verdad y hablar de ti, Señor, y edificar y animar lo demás, amar lo demás a través de mi lengua. Ayúdame, Señor, a usar mi lengua como instrumento para glorificarte. Vale. La pregunta que tenemos que contestar dice, ¿cómo expresa su gratitud a Jesús por otorgarle esta conexión vital? ¿Qué obstáculos le impiden expresar su gratitud a Jesús? ¿Cómo pueden superarse estos obstáculos? Como cristianos, experimentamos unido con Cristo y el resultado inmediato de esa unión es la vida. Es una resurrección espiritual. Cuando seguimos a Jesús como Señor, Él también nos transforma desde adentro. La semana pasada dice, Jesús transforma nuestros pensamientos. Aquí encontramos algo bien importante. La semana pasada exploramos el concepto de la regeneración sobrenatural, que al nacer de nuevo nos convertimos en seguidores de Cristo, en nuevas criaturas, por el poder del Espíritu Santo. Podemos decir, usando la metáfora de Juan 15, que ese momento de regeneración sobrenatural es el momento en el cual nos conectamos con Jesús, quien es la vid. Pero ¿qué sucede después? ¿Nos volvemos perfectos al instante como resultado de esa conexión? ¿Se resuelven todos nuestros problemas y comenzamos a vivir como Jesús lo haría en cada aspecto de nuestra vida? Por supuesto que no. Como cristianos seguimos luchando contra el pecado y la duda, contra las pruebas y la rebelión. Sin embargo, no somos los mismos que éramos antes. Cuando estamos unidos a David, Jesús vive en nosotros y con nosotros. Vivimos en Él y estamos con Él. Como resultado de este momento en que recibimos el llamado de Jesús para seguirlo, Él comienza a transformar la totalidad de nuestro ser desde el interior. Entonces, lo que estaba diciendo al principio, el enfoque no es simplemente, no es ganar salvación,
Ese es el primer paso. La vida cristiana, como hemos leído, empieza con la conexión, el momento en cuando una persona arrepentirse y acepta a Jesús como su propio Salvador. Eso es el momento en que recibe la vida nueva y está conectado con Jesús. El enfoque entonces no es recibir perdón, es entender cómo vivir con perdón, que ya tengo mis pecados perdonados y ya la llamada es caminar en la nueva vida. Y Jesús está transformándome desde adentro. Poco a poco está limpiando mi mente. Y tenemos la responsabilidad como cristianos de mantener este enfoque, de no ignorar a Dios, no ignorar la palabra de Dios y estar con otros hermanos en Cristo, ahora a través de cultos virtuales, estudios virtuales, obviamente, y estar conectado con Jesús en esta manera. Y tenemos la promesa que Él va a transformarnos. Él va a siempre estar trabajando como el labrador de la viña. Él está siempre quitando la mala hierba de nuestras vidas. La mala hierba es el enemigo del jardín. Siempre, siempre la lucha más pesado que el jardinero tiene es en contra de la mala hierba. Entonces, hay mala hierba en nuestras vidas que Jesús siempre tiene que quitar. Y eso es en nuestros corazones. Hay deseos incorrectos y Dios tiene que cambiar nuestros corazones poco a poco. Y en el proceso de crecimiento empezamos a amar lo bueno y vamos a aborrecer lo malo en nuestras vidas. Y vivir en victoria en Cristo Jesús. Pero eso es el enfoque, es permitir a Jesús transformarnos. Lo que es triste es que hay cristianos que en verdad no ponen atención en estas cosas. No están creciendo porque no están intentando de asistir, eh, no tienen no dicen que no tienen tiempo o peor, que no tienen interés en las cosas del Señor. Una manera, eso es algo personal que voy a compartir con vosotros, una manera para ver dónde estoy con mi relación con Dios es tu relación con la palabra de Dios. Cuando tienes sed, cuando tienes hambre, cuando tienes este deseo y amor por la palabra de Dios, que cada mañana tienes el deseo, madre mía, yo tengo ganas de abrir mi Biblia y pasar el tiempo precioso con el Señor. Yo tengo ganas de asistir a un estudio y tengo ganas en mi corazón de conocer más. Yo tengo ganas de crecer en mi vida cristiana. Es una manera de ver dónde estás en tu relación con Dios. Porque cuando estamos espiritualmente enfermos, empezamos a perder el hambre. Cuando físicamente, cuando estás enferma, pierdes tu deseo de comer. No tienes hambre, es que no quiero comer, no quiero nada. Estás mal porque estás enferma. Y no es lo mismo con la vida cristiana, ¿vale? Una señal de una vida muy sana en la vida cristiana es cuando tienes mucha hambre, que tienes este deseo tan grande de estar en un estudio y abrir la palabra de Dios y estudiar y comer la palabra de Dios. Eso es una señal muy buena, ¿vale? Entonces, Jesús está cambiándonos, Jesús está transformándonos, ¿vale? Y eso es la belleza de lección. Vale, continuaremos. Ok. Dice, ¿de qué maneras ha experimentado la transformación por seguir a Jesús? Es una pregunta de tomar un momento y piensa en tu vida. Y la pregunta es, ¿de qué maneras has experimentado la transformación
por seguir a Jesús. Y es bien curioso hacer una examinación de nuestras vidas. Y a veces no es tan fácil para ti ver la diferencia, pero lo demás, vale, ellos pueden ver la diferencia en tu vida. Eso es gloria a Dios. Vale. Primero, cuando nos unimos a Cristo, Él comienza a transformar nuestros pensamientos. Él cambia la manera en que percibimos y procesamos la información para que con el tiempo seamos capaces de pensar más y más como Él. Pablo escribió acerca de esta transformación en 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 a 14. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, haciendo comparaciones, ¿vale? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No es nuestra habilidad entender la palabra de Dios, no depende en tu inteligencia. Porque hay gente que, humanamente hablando, son muy inteligentes, pero rechazan la palabra de Dios, rechazan a Dios, rechazan el cristianismo, porque no pueden entender el cristianismo, porque son cosas que solo podamos entender espiritualmente, con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ayuda a entender el mensaje, la palabra de Dios y las cosas. No es según mi habilidad de ser inteligente o pensar bien, es gracias al Espíritu Santo. Cuando lees la Biblia, entendamos esto, que todo depende en Jesús. Mi salvación depende, gracias a Dios, en Él. Mi crecimiento espiritual también es gracias a Jesús. Y la habilidad en entender la Biblia es gracias al Espíritu Santo. Es todo es Dios trabajando en mi vida. Y doy gracias a Dios por eso. Eso es una maravilla, es una bendición tan grande. Y tengo mi parte, tengo mis responsabilidades, pero la mayoría depende en Dios. Dios siempre como el labrador, siempre está trabajando en nuestras vidas. Gracias a Dios, eso es una gran bendición. Vale, continuará. Vamos a continuar. Y la idea aquí es pensar como Dios. Es que en el crecimiento vamos a filtrar la información y vamos a empezar a pensar como Dios. Y en vez de pensar como humanos y como la humanidad y como lo demás, pensamos en una manera diferente, ¿vale? Confrontamos todo en una manera diferente. La pregunta aquí es, se lee 1 Corintios capítulo 1, capítulo 2, perdón, versículo 16, dice, ¿qué significa cuando dice tenemos la mente de Cristo? ¿Qué significa cuando dice que tenemos la mente de Cristo? Un versículo bien importante y muy interesante. Pero con el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, los creyentes, tenemos la mente de Cristo, ¿vale? Eso es bien importante. Entonces tú, como cristiano, tienes dos voces en tu cabeza. Es una pregunta a cuál que vas a escuchar. El Espíritu Santo, que es la mente de Cristo, la palabra de Dios, o tu carne. ¿Vale? Entonces tenemos como cristianos la lucha, siempre esta lucha de quién va a ganar. Y la respuesta hemos dicho es que tienes que alimentar el Espíritu Santo, tu espíritu, en vez de tu carne. ¿Vale? Cuando empiezas a alimentar tu carne
tiene el control de tu vida y siempre estás frustrado, enfadado, y no estás pensando correctamente y permites tu carne controlar tu vida, y eso está mal. Eso es una manera de fallar. Vas a perder tu deseo de leer la Biblia, empiezas a perder tu deseo a orar y en tu vida cristiana. Porque la carne está encima, es más poderoso. Estás pasando muchísimo tiempo en cosas del mundo, películas y demasiado tiempo con Netflix y demasiado más tiempo con libros seculares, música secular, mira tantas cosas. Y estás alimentando tu carne. Y tu carne es algo peligroso, peligrosísimo. Tenemos que alimentar el espíritu, ¿vale? Con la palabra de Dios. Entonces, es el ejemplo que hemos usado, no recuerdo cuándo, pero es como si tienes dolor en tu estómago, ¿vale? Y debes tomar una pastilla. Pero es que porque te sientes mal, no quieres tomar la pastilla. Es que no me siento bien, no quiero tomar la pastilla. Pero es que si tomas la pastilla, vas a sentirte mejor. Entonces, no esperes hasta que te sientes mejor, no tomes la medicina ahora mismo, no importa cómo te sientes y vas a sentir mejor, ¿vale? Lo mismo con la palabra de Dios. Si no tienes el deseo que no quiero leer, es usar disciplina, decir, no. La primera cosa que voy a hacer la mañana es leer la palabra de Dios. Antes que voy a ver las noticias, antes que va a hacer cualquier otra cosa. Número uno, es una disciplina, voy a pasar mi tiempo con el Señor, leyendo la palabra de Dios. Y hemos dicho, la palabra de Dios siempre nos sana. Siempre, siempre, siempre nos sana. Personalmente, lo que me encanta hacer es caminar, hacer un camino, el senderismo, y hasta este domingo tenemos permiso a hacer esto, ¿vale? En la foto detrás es donde vas a encontrarme. Voy ahí. No, voy a hacer un senderismo con mis auriculares, escuchando la palabra de Dios por 1 hora, 2 horas. Y fíjate, piensa en esto, 2 horas de la palabra de Dios entrando a tu mente. Está limpiando mi mente, porque hay un montón de basura que entra en mis oídos cada día. Mentiras, lo que sea, desde el mundo. Siempre y Satanás usa cualquier cosa para entrar aquí, para afectar esto, ¿vale? Entonces, la lección hoy está enseñándonos permanecer en Cristo, ¿vale? Permanecer en la palabra de Dios, permite la palabra de Dios entrar en las puertas de tu mente, que es tus ojos y tus oídos. Esas son las puertas de nuestra mente. Y para limpiar esto, tenemos que cuidar bien lo que entra aquí y aquí. Y hacer la pregunta, hermanos, ¿cuántas horas al día permites cosas entrar aquí y aquí que son seculares? Que no son cosas del Señor. Y la otra pregunta es, ¿cuántas cosas entran cada día que son de Dios? Esa es una buena pregunta. Y después preguntamos, mira, yo tenía que hacer una examinación de mi estómago, ¿vale? Para ver, tengo alergias o reacciones tan fuertes. Tenía que poner en un papel cada cosa que he comido en un día. Cada cosita. Si tomas una naranja o plátano o lo que sea. Y después el día fue gracioso, que madre mía, con tantas cosas. Pero la idea es, wow, no puedo imaginar si hiciéramos esto en nuestras vidas espirituales. Durante mi día, cada minuto voy a poner cada hora lo que he estado haciendo, cada hora. Y al final del día voy a examinar mi día. ¿Y cuántas cosas he visto, he escuchado, he pensado o hablado, lo que sea? Porque hay la entrada y la salida. Entonces, para afectar la salida,
tenemos que cuidar la entrada. Porque hay un versículo en la Biblia que dice, mis ojos afectan mi corazón. Mis ojos afectan mi corazón. ¿Vale? Entonces, cuidado con lo que tú ves y lo que tú escuchas. Lo malo con el Internet es que hay un montón de basura. Lo bueno es que hay un montón de cosas muy buenas. Puedes escuchar un sermón. Por eso he creado el grupo en Facebook de Más Vida, que es un grupo privado, y siempre estoy poniendo sermones, artículos, cosas buenas para afectar esto. ¿Vale? Cuando estás en depresión, y discúlpeme por hablar, pero quiero decir esto. Cuando una persona está en depresión, normalmente es porque esta persona ha crecido, ha creído una mentira y está basando sus vidas en mentiras. Y tenemos que reemplazar la mentira con la verdad, ¿vale? Este mundo está lleno de mentiras, pero la palabra de Dios es la verdad. Jesús es verdad. Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy el camino y yo soy la verdad, ¿vale? Es reemplazar mentiras, quita las mentiras, que no soy nada, yo no tengo valor, no tengo talento, yo no soy alguien importante, yo soy un fallador, yo soy un fallador, un fracasador, yo soy una persona que siempre falla, yo soy un loser. Esas son mentiras. ¿Dónde ha venido esta idea? ¿De Dios? ¿Dios ha dicho que tú eres un loser, que tú no tienes valor? No, Dios nunca ha dicho eso. Nunca jamás. Eso viene de Satanás para desanimarte. Que yo no soy un buen cristiano, yo soy un... Mentiras. Tenemos que reemplazar, quitar esto y reemplazar con la palabra de Dios que dice, tú eres su hijo, que Él vino al mundo a morir por ti, que tú tienes gran valor, que tienes ahora la conexión con Jesús. Y cuando vives según la verdad, ya puedes crecer. Y que mi propósito en la vida no es ganar mucho dinero. Mi propósito en la vida no es tener éxito, es vivir para la gloria de Dios. Por eso no necesito talento hacer esto. Tu propósito es conocer a Dios. Tu propósito es vivir en su presencia. Y cuando estás en su presencia, eso va a cambiarte. Hemos hablado antes de cuando Moisés fue a la montaña para recibir los mandamientos de Dios, estaba en la presencia de Dios, su cara tenía estaba con una luz así, haciendo así, su cara tenía un efecto radiante, algo así, radiante, algo así. La idea es que mi propósito es conocer a Dios. No necesito talento para conocer a Dios, ¿vale? Eso es mi propósito principal. Eso es lo que la Biblia me enseña, que Dios es mi Padre, que Dios es amor, que Dios me ha perdonado. Y entonces, esas son las verdades. Tenemos que reemplazar las mentiras con las verdades y vivir según la verdad. Y permanecer en Jesús, y eso es lo que va a cambiarnos desde adentro. El problema es que hay un montón de mentiras, falsa doctrina y cosas así. Y es bien importante poner la verdad aquí y vivir según la verdad y no permitir las mentiras y no creer en las mentiras. Eso va a dañarte muchísimo. Cuando hay una persona que está luchando muchísimo en su vida cristiana, siempre, al base, el fundamento de eso, la raíz mejor de su problema, es sus creencias, porque sus creencias determinan tu comportamiento. Y cuando reemplazamos
las mentiras, la falsa doctrina, malas ideas con la verdad, eso es cuando vamos a empezar a crecer y ser transformados. Eso es como podamos ser transformados, ¿vale? Es importantísimo lo que tú crees, ¿vale? Muy bien. Disculpe por hablar mucho. Vamos a continuar entonces y terminar la lección. Entonces, tenemos la mente de Cristo porque tenemos el Espíritu Santo. Pablo también escribió sobre los beneficios de esta transformación. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí tenemos muy claro, muy claro. Renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al renovar nuestra mente, Dios impide que nos conformemos con el módulo pecaminoso de este mundo. Y aún mejor, nuestros pensamientos transformados nos permiten conectarnos con Dios y confirmar su voluntad. Algo que analizaremos mañana con más detalles. Bueno, la lección que viene. No subestime la importancia de estas verdades. Cuando Jesús transforma lo que pensamos, también transforma lo que creemos. Y al transformar nuestras creencias básicas, empezamos a separarnos del mundo y comenzamos a vivir como miembros del reino de Dios. ¿De qué manera un cristiano debe pensar diferente a una persona del mundo que no conoce a Cristo? Buena pregunta. Y es importante responder la pregunta aquí y pensar en esto. Jesús transforma nuestros deseos. De esta misma manera en que Jesús transforma nuestros deseos, renueva nuestros sentimientos y nuestros afectos, lo que anhelemos, lo que nos esforzamos por conseguir. ¿Cómo podrá imaginarse? Esto es de enorme relevancia en una sociedad como lo occidental que está construida sobre la base de un consumismo continuo como medio para cumplir los deseos mundanos. Este asunto del deseo es importante porque expone un fallo fundamental en la manera de vernos a nosotros mismos como cristianos occidentales. Cuando pensamos en los deseos pecaminosos, solemos imaginarnos algunas situaciones extremas. Pensamos en el adulterio y el asesinato. Pensamos en la avaricia extrema que muestran los ejecutivos de las grandes corporaciones. Pensamos en las tribus primitivas que adornan los falsos dioses en tierras extrañas. Pero ¿qué me dice de nuestra obsesión occidental hacia la lujuria y la pornografía? ¿Qué me dice acerca de las horas que pensamos cada día concentrados en ver películas y programas de televisión mundanos? ¿Qué me dice acerca de nuestra manera compulsiva de comprar para tener más y más posesiones? ¿Qué me dice acerca de ese deseo maniático de vernos mejor que aquellos que nos rodean? ¿Qué me dice acerca de todos nuestros esfuerzos para ascender en la escalera cooperativa? ¿Qué me dice acerca de nuestra relación continua hacia los deportes, la comida, los chismes de las celebridades y otras indulgencias mundanas? Todos estos son deseos pecaminosos que inevitablemente nos llevan a una falsa adoración, a la idolatría. Y la pregunta es, ¿cuál es su reacción a la afirmación previa y por qué? ¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestros deseos no están guiando a una falsa idolatría? ¿Cuáles son los síntomas de esa realidad? ¿Cuáles son los pasos concretos que podemos dar para apartarnos de la idolatría? Ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6:24, un versículo, wow, interesante. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará el uno y menospreciará el otro. Jesús pronunció esas palabras específicamente para combatir el amor del dinero, pero se aplican igualmente a cualquier falso deseo que amanece con distorsionar nuestras inclinaciones. Nos sobreponemos a estos falsos deseos cuando Jesús transforma nuestros sentimientos. Empezamos a odiar las cosas de esta tierra que antes amábamos. Y lo que es más importante, empezamos a amar las cosas de Dios que antes odiábamos. Este es importante, eso es un importante beneficio de decidir seguirlo a Él. Y siempre estamos hablando de eso. Eso es el corazón de la Iglesia Bautista Más Vida. Que Jesús está en el proceso de este gran cambio en nuestras vidas. Pero el cambio viene de Él. Y nuestra responsabilidad es acercarnos a Él, es estar conectado con Él. El Espíritu Santo, entonces, hace la transformación adentro de mí. Y no solamente según la disciplina de mi carne, decir, no, voy a rechazar el mundo y el pecado. Claro, es necesario hacer esto. Pero el deseo es permitir a Jesús cambiar mis deseos, que ahora no quiero hacer esas cosas, quiero comer lo bueno, quiero lo que es sano, quiero que lo que viene de Dios, porque eso es lo bueno, eso es sano para mí, eso es lo maravilloso, eso es algo maravilloso y eso es la meta de permitir Jesús y pedir Jesús, por favor, cámbiame, cambia mis deseos y mi corazón. Y que tengo el deseo ahora de vivir para la gloria de Dios y estar en su presencia y poner en estima la palabra de Dios y las cosas de Dios más que las cosas del mundo, ¿vale? Eso es la lección, es Jesús lo cambia todo. Cambia todo. Es la gran esperanza. Si no quiere, no, dice, no me gusta mi vida. Bueno, puedes cambiar tu vida completamente con Jesús, ¿vale? Es solamente con Jesús y a través de Jesús y gracias a Jesús, ¿vale? Vamos a orar y terminar nuestro tiempo y nos vemos el lunes para continuar en nuestro estudio acerca de David Platt, de Sígueme. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio de estar en tu presencia. Y por elección, Señor, ayúdanos, Señor, cambiar nuestros pensamientos en nuestras creencias y reemplazar mentiras o falsas ideas o falsas doctrinas con la verdad. Ayudarnos a entender quién eres tú, Señor, y la gran amor que tienes para nosotros. Ayúdanos a creer en eso y aplicar eso a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas y el hecho que tenemos valor, Señor, no porque somos guapos o porque somos ricos o somos inteligentes, porque nada de eso, pero porque somos tus hijos, Señor. Somos tu carne y sangre ahora, gracias al nuevo nacimiento. Y por eso tenemos gran valor, Señor. Cada humano que está en la familia de Dios tiene gran valor, Señor. Bueno, cada humano sabemos, Señor, tiene valor porque somos tu creación. Pero especialmente cuando nacemos de nuevo, somos hijos de la familia real, de Rey de Reyes. Ayúdanos esta semana a caminar en esta verdad, Señor. Ayúdanos este fin de semana a caminar y vivir según esta verdad, Señor, que tenemos gran valor porque somos tus hijos y tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, Señor. Y nuestro propósito es conocerte y glorificarte con nuestras vidas. Ayúdanos a hacer esto en el nombre de Jesús. Amén. Vale, iglesia, que paséis un buen día y nos vemos el domingo aquí en la página de nuestra iglesia para hacer otro culto virtual juntos. Buen día. Hasta luego. Chao.